Señor, damos gracias por esta tarde que nuevamente nos juntamos alrededor de tu palabra, Señor. Usa Dan, haz que tu palabra traiga vida a nuestras vidas y cambio, y que nos confronte con lo que somos, con lo que hacemos, Señor, y que podamos ser más como tú. Y nos entregamos a ti hoy una vez más, Señor. Ven a gobernar, a tomar el control, Señor, de todo lo que se va a hablar y también de todo lo que estamos pensando y haciendo y lo que son nuestras ocupaciones. Lo rendimos todo a tus pies, Señor, porque te pertenecemos, Señor Jesús, y queremos que todo lo que haya en nuestra vida se alinee contigo, Señor, sin excepciones. Y aquí estamos, Señor, para que tu palabra haga un impacto en nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien, Dan. Que el Señor te bendiga y te use. Amén. Bueno, hoy es nuestro último capítulo, ¿no es cierto? Ya hemos terminado esta sesión del Sermón del Monte, donde hemos tratado de abarcar la mayoría, ¿no es cierto?, de lo que habla. Y esta semana, este día, vamos a ver el título del capítulo 7 es ¿Juzgar o no juzgar? Y los versículos que vamos a estar leyendo es Mateo 7, del 1 al 6. Vamos a leer otros versículos también, pero de lo que vamos a hablar se centra en lo que se dice en Mateo 7, del versículo 1 al versículo 6. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Al principio tuve que leer 2 veces, la verdad, porque es como la mota de tu ojo y la de tu hermano, y cuándo es la tuya, cuándo es la de tu hermano, pero cuando uno lee detenidamente tiene todo mucho sentido, pero a primera cuando uno lee como mota de tu ojo y fue la de tu hermano y no puedes ver la de tu ojo si tienes en tu ojo, es un poco enredado, pero cuando lees bien está todo muy clarito y hoy día vamos a tratar de ver bien qué significa cada cosa y para traer un poco más de claridad también. Y bueno, el título es ¿juzgar o no juzgar? ¿Tenemos que juzgar? ¿Está bien juzgar? Y la respuesta es sí, está bien juzgar. Solo que vamos a ver cuál es la manera en que debemos juzgar, cómo tenemos que juzgar y qué es lo que tenemos que juzgar. ¿Sí? Está mal primero la intención. Todo viene de la intención del corazón, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco más en detalles todo esto de juzgar y del juicio. Y todo esto de el Sermón del Monte está basado en las 8 bienaventuranzas. O sea, la manera en que tenemos que vivir es las bienaventuranzas. A eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, debemos evitar que la búsqueda en caminar en las 8 bienaventuranzas sea obstaculizada por un espíritu de juicio. Porque el espíritu de juicio, el espíritu incorrecto, la manera incorrecta de juzgar, hace que, o sea, eso es un impedimento para poder llegar a cumplir las 8 bienaventuranzas, que esas son las que vimos en el primer capítulo, que están en Mateo 5. Esto va a ocurrir de 2 maneras. La primera es juzgando a otros que buscan a Dios con menos intensidad que nosotros. Esa es la primera manera en que nuestra tarea de cumplir estas 8 bienaventuranzas va a ser obstaculizada. Es juzgando a los demás por buscar a Dios con menos intensidad que nosotros. Eso es lo que no tenemos que hacer. Juzgar a las demás personas, mirarlas de manera incorrecta, porque ellos no buscan tanto de Dios.
Y la segunda manera es al ser juzgados nosotros por los demás que están en contra del estilo de vida de este sermón del monte. Y eso también leíamos en el versículo 6, ¿no es cierto? Eso de los perros y los cerdos. También vamos a ver eso más adelante. Pero dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Me cuesta decir eso, despedacen. Esa es otra manera en que cuando somos juzgados, ¿no es cierto? Y eso tiene influencia en nosotros, eso va a obstaculizar que podamos vivir este sermón del monte. Vamos a ser tentados en estas dos situaciones, incluso con personas muy cercanas a nosotros, con relaciones cercanas, no solamente con personas que son más lejanas para nosotros. Entonces, lo que estuvimos leyendo, ¿no es cierto? Vamos a hacer rápidamente un resumen de lo que leímos. En el primer versículo dice que no juzguéis para no ser juzgados. Después dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. En el versículo 5 dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, ¿no es cierto? Y el versículo 15, que lo metimos por acá, dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús nos enseñó cómo evaluar y responder a aquellos que tienen valores distintos a los nuestros. Y eso lo encontramos en lo que recién leímos hasta el versículo 20. Que no lo vamos a leer ahora, pero si pueden, tienen tiempo, lean hasta el versículo 20. Y ahí es donde Jesús nos muestra cómo es que tenemos que evaluar a las demás personas. Jesús destacó dos tipos de personas con las que podemos diferir. Los primeros son hermanos que están tan cerca que podríamos sacar la paja de su ojo. Y la otra son aquellos que se oponen a nosotros. Con estas dos personas nos vamos a enfrentar, con esas personas a las que le podemos sacar la viga o la paja del ojo y las otras personas que se van a oponer a nosotros. Juzgar, vamos a ir al significado. ¿Qué es realmente juzgar? ¿Qué significa juzgar? Juzgar no es condenar, para nada. Juzgar no es condenar. Juzgar es evaluar con el fin de aprobar o corregir. Eso es juzgar. Evaluar a la otra persona, pero con el fin de aprobar o corregir algo. Buscando primero el reino de Dios y su justicia, como dice en Mateo 6:33. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y algunos malinterpretan mucho el versículo o el pasaje que leímos al principio, el versículo 1, Mateo 7, versículo 1, de que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Algunos malinterpretan este versículo para decir que nunca debemos señalar cualquier cosa o cualquier persona que esté mal. Se cree que tenemos que evitar todo tipo de juicio, o sea, todo tipo de evaluación. Muchos se aferran a este pasaje y dicen, no juzguéis para no ser juzgados, listo. No voy a decir nada en contra del otro hermano, no voy a decir nada, no voy a evaluar. Pero la verdad es que Jesús nos llamó a otra cosa. No se está contradiciendo, porque hay una manera buena de juzgar, y esa es la que vamos a ver más adelante. Lo que Jesús nos llamó a nosotros fue hacer juicio sin pasar por el proceso adecuado. Eso es lo que no tenemos que hacer, es hacer juicio, juzgar a alguien sin pasar por el proceso adecuado, sin tener la información correcta y sin el espíritu correcto. Eso es lo que tenemos que evitar y eso es lo que Jesús nos llamó a no hacer. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso se refiere a que no tenemos que juzgar a otra persona sin tener el conocimiento completo de la situación, sin tener una información completa. Por ejemplo, si hay un hermano en la iglesia que se levanta y él es una persona nueva,
que recién se convirtió a Cristo, y él a veces dice algunas malas palabras. Y nosotros, capaz, alguien que ya es muy maduro, que lleva años en la iglesia, va a decir, no, mira, ese hermano está diciendo palabras malas, está mal eso, no debería hacerlo, pero capaz juzgamos sin saber la información correcta. No quiere decir que lo que esté haciendo está bien, pero capaz podemos recopilar un poco más de información para entender el por qué está haciendo tal cosa. Entonces, por ejemplo, este hermano, ¿no es cierto?, que recién entró en el Evangelio, tenía algunos amigos que eran cristianos y esos amigos también decían malas palabras. Entonces, él, ¿qué es lo que piensa? Que, bueno, se pueden decir malas palabras, que él piensa que no está mal. Entonces, nosotros, al saber esta información, podemos juzgar con un espíritu correcto y entendiendo la información completa. Esto va a llevar a un cambio. Si no sabemos la información correcta, si juzgamos sin saber qué está en el corazón de la otra persona, va a traer destrucción. Y eso es lo que Jesús nos llamó a evitar, a no hacer. Entonces, en este contexto, ¿no es cierto?, que Jesús está diciendo no juzguen para no ser juzgados, es cuando Jesús nos llama a sacar la paja de un hermano, o sea, a sacar la paja de un hermano y a reconocer los perros y los cerdos y a los falsos profetas, ¿no es cierto? Ese es el contexto en el que dice no juzguen para no ser juzgados. Cuando tenemos que evaluar primero lo que está en nuestro ojo, en la paja de nuestro ojo, para poder evaluar al otro. No podemos evaluar a la otra persona, no podemos juzgar a la otra persona sin primero mirar dentro de nosotros. Y ya vamos a ver esto con más claridad. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Podemos juzgar o evaluar lo que está bien sin tener un espíritu crítico, solo juzgando frutos, que son las acciones o las palabras que alguien puede decir en la vida de alguien, y no juzgar sus motivaciones. La palabra dice, ahí mismo en el versículo 16, que por los frutos los conoceréis. O sea, nosotros vamos a ser conocidos por nuestros frutos, por lo que no tanto por nuestros dones, ¿no es cierto?, como hemos dicho antes también, o por nuestras capacidades, sino por nuestros frutos. Y es eso lo que tenemos que juzgar, porque por los frutos alguien es conocido. Tenemos que juzgar los frutos. La escritura, la palabra, es muy clara acerca de la responsabilidad de traer luz a un pecado escandaloso o al error de la persona que no se ha arrepentido. La Biblia es muy clara con eso, que como iglesia o como hombres de Dios, mujeres de Dios, hay una responsabilidad sobre traer luz al pecado y sobre confrontar esto. Hay muchos versículos y tengo muchos acá, pero por el tiempo no vamos a poder leer. Si quieren, después me los piden y yo se los paso todos, pero la escritura es muy clara acerca de esto. Y vamos a leer solamente uno. Efesios 5, versículo 11. Dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. ¿No es cierto? Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, desenmascaren, tienen que desenmascarar todas las obras del enemigo, todas las cosas que están trayendo pecado, todas las cosas malas, no las tienen que dejar ahí, tienen que sacarla a la luz. Pablo es muy claro con eso y, como digo, hay muchos versículos que dicen esto, que tenemos que evaluar a la persona, ¿no es cierto? Confrontar a la persona y trayendo luz al pecado, no quedarnos callados. Los líderes que no logran hacer esto de acuerdo con el proceso bíblico desagradan al Señor. No debemos ser críticos con otros que parecen buscar a Dios con menos intensidad o con menos claridad. Con
con eso es muy claro, y a eso que se refiere con no juzgar. No tenemos que ser críticos ni juzgar a las demás personas que buscan a Dios con menos intensidad, que es lo que normalmente pasa, ¿no es cierto? O suele pasar a veces que vemos a un hermano y que solamente va los domingos a la iglesia y a veces sabemos algunas cosas que no está viviendo o que está haciendo algunas otras cosas y esa persona no está buscando a Dios. Entonces, muchas veces como que a veces simplemente con pensamientos que vienen a nuestra cabeza o con ideas, ¿no es cierto? Ah, pero ese hermano no está buscando a Dios, o ese hermano estuvo cayendo en pecado, y empezamos a hacernos todo en la cabeza, y eso es una manera de juicio, de juzgar, pero eso es una de las cosas que va a impedir que podamos lograr vivir el Sermón del Monte. Vamos a recibir juicio de parte de Dios y del hombre con la medida del juicio que utilicemos para los demás. Nosotros determinaremos entonces en parte la medida de nuestros juicios en el tribunal de Cristo. Jesús nos enseñó cómo responder a las fallas de los demás, sobre todo en las personas cercanas a nosotros. Jesús nos enseñó, Jesús nos dijo cómo es que tenemos que responder a las fallas de las demás personas, cómo es que tenemos que juzgar. Y eso es lo que leímos recién, ¿no es cierto? Y lo voy a leer rapidito de nuevo, del versículo 3 al 5 de Mateo 7. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mirar la paja, ¿no es cierto? No debemos mirar la paja en el ojo de nuestro hermano sin antes enfocarnos en la viga, en nuestra viga, o en un problema más grande en nuestro ojo. No podemos mirar lo que está en el otro sin primero mirar lo que hay en nosotros. Ver una paja en el ojo de nuestro hermano significa concentrarse en una pequeña área de su vida que difumina su capacidad de ver y por lo tanto de actuar correctamente. Muchas veces las personas actúan de manera porque están cegados, porque no saben cuál es la verdad, porque no saben qué es lo que están haciendo. Entonces eso es lo que tenemos que juzgar nosotros. Tenemos que corregir, evaluar, ¿no es cierto? Recordemos que juzgar no es condenar, sino es evaluar con el fin de aprobar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pero antes ver la viga en nuestro ojo. No tenemos la información completa acerca de la vida de nuestro hermano, que da lugar a la paja que está en su ojo. También estos versículos nos hablan de considerar la viga, ¿no es cierto? Considerar una viga en nuestro ojo es meditar profundamente acerca de las áreas más grandes de nuestra vida que empañan nuestra capacidad de ver y por lo tanto de actuar correctamente. Entonces Jesús hace un llamado a que primero nos veamos a nuestra vida, la viga de tu ojo, ¿no es cierto? Estas grandes cosas que pueden estar destruyéndonos a nosotros, hay un llamado a mirar primero a nosotros para luego poder juzgar la paja en el ojo ajeno. ¿Qué pueden ser estas cosas en nosotros o estas grandes áreas? Por ejemplo, nuestro orgullo, motivaciones egoístas y aquellas áreas comprometidas que a menudo son desconocidos para las demás personas. Muchas veces estas áreas grandes, esta viga que tenemos en nuestro propio ojo, son áreas que solo nosotros sabemos, que solo Dios y nosotros sabemos, porque Dios sabe todo. Pero muchas veces son cosas escondidas que las demás personas no logran ver. Pero si nosotros no tenemos resuelta cada área en nuestro interior, no podemos mirar la paja en el ojo ajeno. Y Jesús es muy duro con esto, porque Él dice hipócrita. Él no dice hipócritas. Jesús señaló la falta de sinceridad que hay en una falsa piedad que lo que tiene es un afán
de confrontar las pequeñas áreas de la vida de un hermano en lugar de abordar primero las grandes áreas de nuestra propia vida. Jesús les llama hipócritas, hipócritas. Así se les decía a los fariseos, ¿no es cierto? Si Jesús nos habla esto, es porque todos podemos ser expuestos. Nadie se salva de esto. Esto es un mensaje para todos y para mi vida. Primero miremos la viga de nuestros ojos, estos grandes problemas, problemas de orgullo, problemas de egoísmo, problemas que tengamos nosotros, que capaz sean desconocidas para las demás personas, antes de ver pequeñas áreas en la vida de los demás. Y porque si no vamos a ser conocidos como hipócritas, y no creo que alguien quiera. Jesús, ¿no es cierto?, dice hipócrita, y después dice, primero saca la viga de tu propio ojo. Primero, lo que primero tenemos que hacer es encargarnos de la viga o de esta gran área de nuestra propia vida. Es lo que tenemos que hacer primeramente. Esto nos va a dar un entendimiento, ternura y sensibilidad para ayudar a eliminar la paja del ojo de nuestro hermano. Entonces, primero es encargarnos de nuestras cosas, de nosotros mismos, para poder ayudar a otros. Si nosotros no estamos sanos, no podemos ayudar a sanar a alguien. Si nosotros no hemos sido libres de algún pecado, no podemos liberar a algún hermano de ese pecado. Primero, mirémonos a nosotros. Primero es la viga de nuestro ojo, luego es la paja de nuestro hermano. Luego podemos recién empezar a evaluar. Entrar en el proceso largo y detallado que se requiere para solucionar los grandes problemas de nuestra vida, nos proporciona la capacidad de ver con claridad para así ayudar a nuestro hermano con mucha más eficacia y con paciencia. Cuando estamos en este proceso, ¿no es cierto?, cuando entramos en esto de empezar a sanar, empezar a sacar la viga que tenemos en nuestro ojo, en este proceso vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Y en ese proceso de sanar nuestra herida, de sacar la viga que hay en nuestro ojo, vamos a tener mucho más entendimiento y Jesús nos va a dar mucha más claridad acerca de lo que hay en el ojo, en la paja del otro, de nuestro hermano, ¿sí? Cuando primero tratamos de sanar lo que hay en nuestro corazón, de nuestra viga, vamos a poder ver con claridad lo que hay en el otro. Entonces, Jesús nos exhortó a aconsejar sobre la verdad a aquellos que son poco receptivos. Y nos debemos alimentar a la gente con la verdad. No debemos alimentar a la gente con la verdad a la fuerza. Hay un momento para seguir adelante, como lo hizo Pablo. Y vamos a leer rapidito Hechos 13, versículo 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hay un momento para seguir adelante, y así lo hizo Pablo. No es que él dejó de predicarnos, ¿sí? Él estuvo predicando, él dio la palabra de Dios, pero la gente lo rechazó. Entonces hay un momento en que tenemos que seguir adelante. En el versículo 6, ¿no es cierto?, de Mateo 7, habla de las perlas. ¿Qué son las perlas? Las perlas habla de las verdades que son a la vez santas y muy valiosas. Las perlas es un tesoro, es algo valioso. Y lo más valioso es aquello que no se ha corrompido. Lo más valioso es aquello que no se ha corrompido. Eso es lo más puro, lo más santo. Eso es lo que más vale. Porque lo que no se ha corrompido
es lo que tiene más valor. Entonces, de eso hablan las perlas. Esas son las perlas, son estas verdades que son las más puras que están en el corazón de Dios. Los perros y los cerdos, de los que se habla acá, se refieren a las personas que no valoran las cosas santas, que no valoran estas perlas, estas cosas puras, estos tesoros de Dios. Los perros y los cerdos son estas personas que no valoran esto. Inicialmente, ellos pisotearán las verdades y finalmente vendrán contra ti y tratarán de destruir tu reputación o tu vida en pedazos. Eso es lo que decía el versículo, ¿no es cierto? Decía, no sea que ellos huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Los cerdos pisotean y los perros salvajes desgarran. Los cerdos y los perros representan gentiles paganos para el pueblo judío. Los perros perseguían a los justos. Y para eso vamos a leer Salmos 22, versículo 16. Salmos 22, versículo 16 dice, es un salmo de David, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Los perros perseguían a los justos y representaban a los gentiles paganos para el pueblo judío. Sin embargo, hoy en la iglesia primitiva, se refiere a los que no son creyentes, a los no creyentes, a los hostiles y a los falsos creyentes. Hay algunos versículos que hablan de esto. Nosotros vamos a leer Filipenses 3, versículo 2. Filipenses 3, versículo 2 dice, vamos a leer el versículo 1 también. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Y acá el versículo 2. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Entonces ahí Pablo también habla de los perros, ¿no es cierto? Que hace referencia a los que no son creyentes, a los hostiles. Entonces, esos son estos perros, ¿no es cierto? A eso se refiere en Mateo 7, versículo 6, cuando habla de perros y cerdos. No es literal, habla de personas no gentiles, hostiles. Y son ellos los que no aprecian estas verdades que hay en la Biblia, que son las más puras. Son las que pisotean esas verdades, esas perlas, ¿no es cierto? Y sí. Vamos a ver ahora el mandamiento bíblico de juzgar. Bíblicamente, ¿cómo debemos juzgar? Y primeramente, nosotros somos exhortados a vivir juzgando de la manera en que lo hacía Jesús. A eso fuimos llamados, a juzgar de la manera que lo hizo Jesús. No debemos sacrificar la verdad por el amor, sino más bien expresar ambas por igual. La verdad hace que el amor verdadero se active y se haga posible. La verdad y el amor van de la mano. Si quitamos amor a la verdad, va a traer destrucción. No podemos hablar verdad a una persona sin amor, porque eso va a traer destrucción, va a traer condenación. Muchos tienen opiniones equivocadas en cuanto a lo que la Escritura quiere decir cuando nos llama a juzgarnos unos a otros de una manera que dé a la gente oportunidad de ser libres. Es juzgar a la manera de Cristo. Es una expresión de la misericordia de Dios. Si no operamos desde la misericordia, vamos a operar desde la condenación. Por eso, cuando hablamos verdades, tienen que ser en amor, para que la persona pueda encontrar misericordia. Más adelante también vamos a ver, pero la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿no es cierto? La misericordia es más fuerte, la misericordia gana. Y así es como debemos acercarnos a las demás personas, con misericordia y no con condenación. Cuando una persona
se ha equivocado y hay que confrontar, hay que decir la verdad. Si vamos con condenación, es lo último que la persona necesita escuchar. Es lo último que la persona necesita saber. La condenación la trae el enemigo. La convicción es la que trae el Espíritu Santo. La convicción de pecado y de juicio es la que trae el Espíritu Santo. Y eso sí debe tener la persona. Convicción de su pecado, convicción de lo que ha hecho mal, pero no condenación, porque la condenación te destruye y la condenación nunca va a venir de Dios, porque Dios nunca te condena. Dios nunca te va a condenar. Efesios 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos decir la verdad en amor para poder llegar a ser como Cristo, siguiéndolo a Él como Él lo hacía, ¿no es cierto? Hablar como Cristo hablaba. Nuestra medida siempre va a ser la medida de Cristo. Cuando esto se hace real en nosotros, no hay margen en que nos necesitemos la guía del Espíritu Santo. Cuando realmente nuestra medida sea Cristo, cuando todo lo que hagamos sea con la motivación de ser igual a Cristo, de ser igual como lo hizo Él, siempre vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Se nos manda a hacer juicios justos y en amor, en un mundo que valora mucho la tolerancia. Esto va a cambiar drásticamente la dinámica social en una iglesia. Cualquier iglesia que se niegue a juzgar de acuerdo con las normas bíblicas estará bajo juicio. Si una iglesia no quiere juzgar de la manera correcta, de la manera que le indica la Biblia, va a traer juicio. Jesús elogió a aquellos que hablaron en contra de ministerios que promovían la mentira o la impureza. Jesús nunca dijo, pucha, ustedes están juzgando a las demás personas, o ustedes están diciéndoles que han hecho algo mal, o ustedes están evaluando esta manera y no deberían hacerla. Al contrario, Jesús lo elogió, Jesús lo hace como algo bueno. Por ejemplo, en Apocalipsis 2, versículo 2, a una iglesia, creo que es de Éfeso, dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto es una afirmación de Jesús a esa iglesia. O Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús está juzgando esto. Jesús está diciendo a esta iglesia, antes le decía algunas cosas que había hecho bien, pero tiene algo en contra de esa iglesia, algo que esa iglesia estaba haciendo mal. Y Jesús no se quedó callado. Jesús no pasó por encima del problema. Jesús lo confrontó, Jesús lo enfrenta y dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Toleras a esa mujer Jezabel. Jesús lo juzga. Pablo trajo juicio también sobre aquellos que se negaron a arrepentirse de la inmoralidad para guardarlos de un mayor daño espiritual. Y ordenó que se separaran de los impenitentes. En 1 Corintios 5, versículo 5, pero vamos a leer del 1 al 5. 1 Corintios 5, del 1 al 5. Dice, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de entre medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción.
Pablo dice, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, dice, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entreguen su carne a Satanás, a fin de que su espíritu pueda ser salvo. Pablo está juzgando a esta persona. Pablo mismo dice, yo ya he juzgado al que cometió tal acción. Yo ya lo juzgué. ¿Pero para qué? Para que su carne sea entregada a Satanás, pero que su espíritu sea salvo. Que su espíritu sea salvo. Cuando juzgamos tiene que ser con la intención de restaurar. Con la intención de restaurar y con el fin de cambiar algo en la persona, no para que siga igual o para que quede peor de lo que ya estuvo. Cuando juzgamos es para una restauración. En la iglesia de hoy existe un individualismo radical y una privatización de la fe. Sin embargo, cualquier persona que confiesa amor por Jesús y forma parte de una comunidad de pacto, o sea, la iglesia, está obligado a recibir a sus normas de conducta que él ha mandado en la Escritura. Los creyentes individuales no son libres de elegir cualquier estilo de vida que quieran con la seguridad de no ser juzgados. ¿Qué quiere decir esto? No por ser cristianos, por ya ser parte de una iglesia, vamos a poder no juzgar a nadie, pero vivir la vida que nosotros queramos. Tolerar el pecado, por ejemplo, vivir la vida que nosotros queramos, a veces mandarnos algunos permisos de pecado, teniendo la seguridad de que no vamos a ser juzgados. O sea, cuando vivimos en pecado, tenemos que saber que vamos a ser juzgados por eso. No es que pecamos y como yo no juzgué a nadie, bueno, nadie me va a juzgar a mí entonces. Eso es algo que no es verdad. Cuando alguien comete algún pecado, ¿no es cierto? O cuando alguien hace algo malo, algo que no debería hacer, tenemos que ir en privado con ese hermano. Cuando ve a tu hermano en privado, cuando tengas que hacerle alguna reprensión, con el fin de que se arrepienta de su pecado. Mateo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La exhortación, el juicio, siempre es en privado. Y la honra es en público. No es que yo ahora, no sé, hay un hermano en la iglesia que capaz me haya confesado algo y ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Es que las demás personas se enteren. No es que yo el domingo, bueno, voy a predicar sobre la mentira. Y alguien señalando al hermano, él ha mentido esta semana, él hizo esto, lo otro, y por eso hoy vengo a hablarles de la mentira. Eso es lo que no tenemos que hacer. Cuando, cómo confrontamos a la otra persona es en privado, a solas, cuando no haya nadie. Después más adelante también vamos a ver que cuando estamos a solas con un hermano, cuando estamos en privado, eso nos da más empatía, nos da más misericordia, porque se forma más una conexión cuando estás uno a uno, más que cuando hay otras personas. Entonces, tenemos que hacerlo a solas, cuando juzgamos a solas. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a nuestro hermano en privado para tratar de llevarlo de nuevo a una relación correcta con Jesús. Para eso juzgamos, no para mostrarnos como superiores a ellos o para vengarnos. Cuando queremos corregir algo en alguien con el fin de vengarnos, eso va a traer destrucción. Y eso no está bien, porque no lo estaríamos haciendo con un espíritu correcto. Cuando hay
cuando la venganza se pone en medio del juicio, es porque va a traer destrucción. Cuando solamente podemos juzgar, cuando queremos llevar a alguien a los caminos de Dios nuevamente, a que nuevamente pueda tener esta relación correcta con Jesús, a que nuevamente puedas tener esta pasión por Jesús. Para eso juzgamos, para redireccionarlo al camino correcto. Y debemos señalarle la falla. Cuando nos encontramos cara a cara, nos sentimos diferentes. El Espíritu Santo interviene y a menudo sentimos más amor y más misericordia que cuando hablamos de Él a las demás personas. Por eso es importante también hacerlo solo y tenemos que señalarle la falla. Jesús nos mandó a reprender a un hermano que peca contra nosotros. Lucas 17, versículo 3 dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepientere, perdónale. Perdónale. Cuán importante es esta última parte del versículo, ¿no es cierto? Porque capaz nos quedamos con eso de repréndele. Si alguien ha pecado, repréndele. Pero si se arrepiente, hay que perdonar. Hay que perdonar. Capaz han pecado contra ti y ha causado una gran herida en tu corazón y te ha lastimado profundamente. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice este sermón del monte? Si se arrepiente la otra persona, debemos perdonar, por más difícil que parezca. Y unas sesiones anteriores también hablamos más esto en profundidad, del perdón, la importancia del perdón y cómo el perdón realmente trae reconciliación. Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia acerca de evaluar, ¿no es cierto? Acerca de juzgar. Es algo que tenemos que hacer. No es algo que tengamos que quedarnos callados. Tenemos que juzgar de la forma correcta. Y ahora nuestro último punto que vamos a ver hoy es evaluando en la forma correcta. Ahora vamos a ver más cosas prácticas de cómo tenemos que evaluar, cómo tenemos que juzgar a otra persona de una forma correcta. Juzgamos en la forma correcta, con el proceso correcto, la información correcta y el espíritu correcto. Estas son algunas claves: forma correcta, proceso correcto, información correcta y espíritu correcto. Cuando juzgamos de la manera correcta, buscamos restaurar a las personas. Pero esto requiere de una espiritualidad vigorosa, por decirlo de alguna manera, para reconocer los problemas reales, invertir el tiempo necesario, examinar nuestros propios corazones primero y apoyar valientemente a nuestro hermano mientras buscamos la restauración. Nosotros debemos evaluar, juzgar de la forma correcta. Debemos juzgar el pecado, no quedarnos callados en cuanto a eso. ¿Y qué es pecado? Todo aquello bueno expresa o es contrario a la naturaleza del Creador. Todo lo que es contrario a Dios es pecado, y eso tenemos que juzgar. Todo lo que no está en el corazón de Dios es lo que tenemos que juzgar. ¿Pero por qué juzgar? Para traer restauración y hacerlo de la forma correcta. El gran propósito de juzgar es restaurar. Cuando evaluamos a otros es para que pueda cumplir el plan de Dios y no para encasillarlo, no para arrinconarlo a una pared y que se quede sin salida. Como tú hiciste esto, lo otro y lo otro, y quedó sin escape, quedó como sin saber qué hacer. Eso le va a traer condenación a su vida. Juzgamos, pero con el propósito de restaurar y para que el otro pueda cumplir lo que Dios le llamó a cumplir a él. Lo primero que tenemos que hacer cuando juzgamos es hacerlo de manera humilde. La humildad es una de las grandes claves a la hora de juzgar. ¿Cómo juzgamos de manera humilde? Mirándonos a nosotros mismos. Mientras nos acercamos a los demás con un espíritu de humildad y de dolor por nuestros propios fracasos, ¿no es cierto?
debemos hacerlo con esa mirada, sabiendo que nosotros también nos hemos equivocado, sabiendo que nosotros capaz hemos cometido peores cosas, pero siempre hacerlo de manera humilde, considerando siempre la viga que hay en nuestro propio ojo. A menudo descubrimos mucho acerca de nuestro corazón, de lo que hay en nuestro propio corazón y de nuestra debilidad en el proceso de preparación. Cuando vamos a hablar o confrontar a otra persona en este proceso de preparación de qué es lo que le vamos a decir o cómo es que vamos a manejar tal situación, salen a la luz muchas cosas que están dentro de nuestro corazón y vamos aprendiendo y creciendo también nosotros. Debemos ser humildes, ¿no es cierto? También con precisión, debemos juzgar con precisión. Por eso el versículo 5 del capítulo 7 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces vas a poder ver bien, vas a poder ver con claridad. Cuando primero sacas la viga de tu propia vida, cuando sacas la viga de tu ojo, entonces vas a poder ver con claridad y vas a poder ser preciso. Vas a poder ser preciso. Tomamos tiempo y esfuerzo para obtener toda la información disponible. Aquellos que están conformes con poca información ya han tomado una decisión en contra de otro. Proverbios 18, versículo 13 y versículo 17 dice, el 13, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y el versículo 17 dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Santiago 1, versículo 19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pronto para oír y tardo para hablar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Somos prontos para hablar y tardos para oír. Pero para tener la información completa necesitamos escuchar. Necesitamos escuchar antes de hablar, escuchar toda la información, escuchar qué es lo que tiene que decirnos la otra persona. Cuando escuchamos, las personas se van a sentir bien y se van a sentir más confiados y van a poder recibir mejor nuestras palabras. Por eso, antes de hablar, escuchemos todo lo que la otra persona tiene para decirnos. El escuchar es clave para poder juzgar de una manera correcta. ¿Cómo más tenemos que evaluar de la forma correcta? Hacerlo de manera gentil. Nos acercamos a nuestros hermanos con ternura y sin dureza, esperando siempre lo mejor en el proceso, exhortando para restaurar con delicadeza mientras consideramos nuestra propia debilidad. Buscamos su sincera intención de obedecer a Jesús, mientras que declaran la guerra en contra de sus recientes fracasos. Y vamos a leer Gálatas 6, versículo 1, que ya hemos leído antes. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, lo que está diciendo, ¿no es cierto? Esto está hablándole a personas espirituales, a personas maduras en la fe. Es que si alguien es sorprendido con alguna falta, hay que restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Menos mal que no dice con un espíritu de ira. Ahí estaríamos en problema. Pero una respuesta blanda suaviza la ira de la persona con quien estás hablando. Eso lo llama en Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una respuesta blanda, como decía, suaviza la ira de la persona con quien hablas. Y un tono áspero aumenta la ira.
para ser ásperos no significa solamente levantar nuestra voz. Callado también podemos ser ásperos. Viene de la intención de nuestro corazón. ¿Somos ásperos? Depende de cómo está nuestro corazón. Algunos son ásperos sin decir ninguna sola palabra, y otros son ásperos y se nota un poquito más con el tono, ¿no es cierto?, como ellos dicen las palabras. Pero no podemos acercarnos a una persona de una manera áspera. Tenemos que hacerlo de una manera mansa, con mansedumbre, y hacerlo con misericordia. La misericordia recibida transforma a una persona más rápido que el juicio. Y Santiago 2, versículo 13 dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando miramos a las personas con misericordia, cuando nos acercamos de esa manera, es cuando realmente vamos a poder ver una restauración. Y no es algo tan fácil. Hemos visto en todo este sermón del monte que no es tan fácil vivir de esta manera, amando a nuestros enemigos, amándolos, orando por ellos, orando por aquellos que nos persiguen, por aquellos que han hecho algo malo en contra de nosotros, orar por ellos, amarlos, y ahora acercarnos con misericordia también es lo que el Señor nos mandó a hacer. Y no es algo fácil, no es algo que se da de la noche a la mañana. Pero recordemos, como vimos hace unas semanas en el capítulo de relaciones, una de esas cosas por las cuales tenemos que orar y realmente hacer esas oraciones que valen la pena es orar por nuestras relaciones con las demás personas, orar por esa persona que capaz ha cometido un pecado, capaz ha hecho algo malo y tenemos que juzgarlo. Orar para que Dios lo pueda bendecir y que pueda poner en nosotros misericordia para acercarnos a la otra persona. La misericordia triunfa sobre el juicio. Otro punto más para evaluar de una forma correcta es la paciencia, acercarnos pacientemente. Apocalipsis 2, versículo 21, dice, es Jesús hablando, y le he dado a Jezabel tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este es un caso en que Jezabel, ¿no es cierto?, esta que se decía ser profetisa, no se arrepiente, pero Jesús le da tiempo para arrepentirse. Esto nos habla de paciencia. Cuando queremos juzgar a otra persona, cuando vamos a evaluar a otra persona, tenemos que hacerlo con paciencia. Damos a la gente tiempo para comprender la gravedad de su pecado y tiempo para arrepentirse sin concluir rápidamente que estén negados a arrepentirse. Capaz hables con alguien y la primera conversación él se niegue a todo y no se quiere arrepentir, pero sigamos con paciencia, porque eso va a traer a lo largo, ¿no es cierto?, capaz puede arrepentirse. No hay que apresurarse a través del proceso demasiado rápido. Y como antes decía, cuando alguien se equivoca, lo menos que necesita es condenación, sino que debemos brindarle un camino a la restauración. Debemos brindarle ese camino. Y ese camino no tampoco es de la noche a la mañana. La condenación puede ser de la noche a la mañana. La condenación, podemos condenar a alguien en una reunión que tengamos y listo, esa persona va a quedar destrozada y nunca más. Pero cuando le ofrecemos este camino a la restauración, no se trata de una reunión o de una conversación. Es un proceso. Y capaz te dure todo un año teniendo reuniones con el hermano. Pero cuán lindo será ver a alguien que estaba caminando en pecado, que estaba caminando de una forma incorrecta y que a lo largo de todo un proceso de restauración está sano y está sirviendo a Dios y con pasión. Pero esto requiere paciencia. Y el último punto que voy a hablar, y creo que es de los más importantes, es la confidencialidad. Debemos ser confiables, debemos ser personas confiables.
Solo hacemos saber acerca de la situación a los que tienen autoridad para ayudar en el proceso de restauración. No revelamos los pecados pasados de aquellos que se arrepienten. Los líderes deben ser estrictamente confidenciales. Debemos ser personas que sean realmente confidenciales. Que cuando alguien se acerque a ti, él tenga la seguridad de que no le vas a decir a nadie, excepto a alguien que tenga la autoridad y que vaya a estar, va a ayudar en este proceso. Pero como decía, ¿no es cierto? No es algo que va a llegar a un culto y si alguien cayó en pecado, le va a decir a todos, bueno, Juanito, perdón si hay alguien que se llama Juanito, Juanito Pérez cayó en pecado. No es algo que debemos anunciar. Probablemente si anuncias el pecado de Juanito Pérez a la iglesia, Juanito Pérez nunca más en la vida va a querer hablar contigo, porque perdió la confianza, perdió la confianza. Que seamos confiables para la otra persona, creo que es la mayor clave para tener este proceso de restauración, para que no se queden solamente una reunión, sino que puedan haber muchas reuniones y que eso finalmente traiga la restauración de la persona que ha caído en algún pecado. Ser confiables para la otra persona. Vamos a leer algunos versículos para terminar. Proverbios 11, versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. 1 Pedro 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y creo que estos versículos hablan por sí solos, no es necesario explicar mucho, ¿no es cierto? Sobre todo el primero, creo que es muy clave. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Cuando juzgamos o cuando vamos a entrar en este proceso de evaluar a alguien, de llevarle al camino de la restauración, que no andemos en chismes, no andemos diciendo a las demás personas, oh, Juanito Pérez hizo esto, Juanito Pérez hizo esto, uy, te diste cuenta que Juanito Pérez hizo esto. Al final no va a llevar a ningún lado. Y Juanito Pérez no va a poder llevar o llegar a ser restaurado totalmente. Así que, respondiendo a la pregunta del título, juzgar o no juzgar, está bien juzgar, pero hacerlo de la forma correcta, sabiendo la información correcta y con un espíritu correcto. Nunca olvidemos que el juicio va a ser que una persona va a cambiar de vivir de un estilo de vida de pecado a un estilo de vida de pasión por Jesús. Eso es lo que trae el juicio, pero con un espíritu correcta y de la manera correcta. Y eso era el capítulo 7 que tenemos por ver hoy. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Dan. Honramos tu vida y lo que Dios está haciendo a través de ti. Pedimos que lo que viene ahora sea de mucha bendición también para tu vida. Tanto para reflexionar sobre este tema del juicio, ¿no? Porque efectivamente creo que la primera impresión que todos tenemos, los que somos de la iglesia al menos, es decir, no juzguemos. No juzgar parece como la regla básica. Pero aprender a juzgar bien a la manera de Cristo es algo que tendremos que cultivar, que tendremos que saber cómo hacerlo. Y creo que a veces nos hemos equivocado, no hemos hecho a la manera de Jesús. A veces hemos opinado sin conocer totalmente, o hemos tenido no una actitud de restauración, sino más de condenación. Son cosas que hoy día hemos aprendido, ¿no? Qué valioso. Y todavía para seguir meditando, porque partió esta enseñanza diciendo de que, de alguna manera, este sermón del monte, estas bienaventuranzas que escuchábamos al comienzo del sermón, se detienen
se interrumpen cuando uno vive en un sistema de condenación, de un mal juicio, de querer enjuiciar a la gente. Uno se vuelve como una especie de tapón para sí mismo de las bendiciones que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y es porque no tenemos el enfoque que Dios tiene. Bueno, muchas gracias, Dan. Te bendecimos una vez más y vamos a terminar con un tiempo de oración, dando gracias al Señor por tu vida y también por las enseñanzas que ya se han recibido en este Sermón del Monte, en estas 7 sesiones que hoy han culminado. También muchas gracias por todas las sesiones de Apocalipsis que nos diste y que, bueno, todavía están comentándose, es decir, fueron de mucha relevancia, de mucha importancia. Así que gracias también por eso, Dan. Y seguiremos en contacto, ¿no? Cuando estés estudiando la Biblia allá en Holanda, también acuérdate de nosotros estaremos orando por ti. Nosotros como papá y también como iglesia lo estaremos haciendo. Que el Señor te bendiga mucho.